Aquí nos han dejado un ventilador que dice que sí prende, pero tiene un sonido feo. Vamos a probarlo. Como ya está conectado. Primera, no hace nada. No hace nada. No hace nada. No arranca. No arranca. No arranca. Entonces no es el problema de que tiene un sonido feo. Este ventilador no está arrancando. Lo vamos a destapar para ver cuál es el problema que tiene. Como pueden ver, se está sosteniendo con alambres. Aún así lo han traído para que lo reparen. Vamos a sacarle todo este alambre para ver si se puede reparar. Como ven, esto está muy sucio. Aquí dentro también debe estar bien sucio. Tenemos que destapar esta parte. Por todo esto es de que se produce el daño en el ventilador y deja de trabajar. Hemos acomodado aquí el ventilador que no quiere trabajar. Aquí tenía un alambrecito suelto, ya lo empatamos. Y aquí que estaba suelto le amarramos, pero no nos damos cuenta de que el capacitor ya no quiere trabajar. No sé si ahí pueden fijarse, tiene ya aquí como alzadito esta parte. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a cambiar un capacitor nuevo, porque este ya no ayuda para el arranque. Aquí tenemos otro capacitor, mismo modelo con las mismas especificaciones, que vamos a cambiar. Ya le hemos cambiado el capacitor. Aquí está el capacitor viejito que ya no quiere trabajar. Ahora hemos puesto la tapita. Como ven, este ya no tiene esta parte de aquí, ya no tiene. Ahora le vamos a probar funcionamiento. Como ven, comenzó a trabajar. El ruido ya no se escucha. Ahí está trabajando. Hemos puesto a trabajar este ventilador. Espero que este video sirva para cualquier persona. Cuando se comienza a sacar las piezas, se debe tratar de sacar con cuidado para no dañar.
a que le aflojan, sacan a la fuerza y terminan dañando las cosas. El trabajo terminado, estaremos muy pronto con otro video que les pueda servir a ustedes. Será hasta la próxima.